Bienvenida, solo sé que no sé nada, espero que estés genial y gracias por acompañarme en un episodio más. Esta mañana, mientras estaba en mi momento de relajación, un poco de introspección, he estado reflexionando en 5 cosas que le diría a mi yo del pasado, 5 cosas que me hubiera gustado saber en ese momento en el que yo estaba pasando por esos momentos de crisis que no le encontraba sentido a mi vida, a lo que me estaba pasando. Y, como digo, 5 cosas que me hubiera gustado saber y que me hubiera gustado saber y que me hubiera gustado que tener a alguien a mi lado, ¿no? Alguien que pudiera guiarme un poco en ese proceso. Entonces, me he hecho un listado, quiero compartirlo contigo porque sé que, aunque sean diferentes procesos, que sean diferentes situaciones, al final todas pasamos por lo mismo, muy similar y nos sentimos de la misma manera. Entonces, si me puede ayudar a mí, entiendo que también te puede ayudar a ti y bueno, para eso te lo traigo. La primera, no necesitas una pareja. Y esto matizo, ¿no? O sea, doy contexto. Eh, Empecé mi primera relación, fue a los 14 para 15 años y desde ahí fui enlazando una con otra. Estuve muy poco tiempo sola y básicamente era por el miedo a la soledad, el miedo a enfrentarme a esos periodos en los que no tenía a nadie porque hacían que tuviera que mirarme hacia adentro y no me gustaba, me daba miedo el tener que afrontar lo que había que trabajar. Entonces, la forma de evadir, la forma de huir de eso era estar siempre en una relación. Eso que hizo que muchas de las relaciones fueran tóxicas, no digo las personas, porque estuvieron en mi vida por algún motivo, pero sí las relaciones eran tóxicas y no me aportaban nada bueno, o al menos desde el punto de vista humano. Entiendo que desde el punto de vista álmico sí, porque vinieron a enseñarme algo y yo las elegí, esto lo tengo claro. Pero en el sentido de que me aferraba a tener una pareja, aunque no me aportara nada, nada bueno, quiero decir, y que muchas veces era simplemente por el hecho de decir no estoy sola, no porque hubiera ahí ningún vínculo fuerte, digamos, o porque hubiera, no porque recibiera un amor como debería, ¿no? Entonces era algo que no tenía razón de ser, pero yo lo mantenía. Además, no he sido de relaciones cortas, sino de relaciones largas. Mínimo 1 año y medio, 2 años, incluso más. Y era, como digo, por eso, por el hecho de no querer estar sola. Entonces, bueno, eso se lo diría a mi yo del pasado. No necesitas a nadie, simplemente necesitas parar, centrarte en ti y trabajar en ti. Es lo único que necesitaba en ese momento y lo que todo el mundo necesita en realidad. El segundo, deja de validarte a través de los demás. Y esto es porque no importa lo que pensara el resto del mundo, porque ni siquiera me conocían. En esos momentos ni siquiera yo sabía quién era, en realidad. Em, Me había puesto tantas capas, tantas máscaras, tantos personajes que me había creado para encajar en los entornos en los que me movía, que no era yo, no actuaba como era yo en verdad. Simplemente me amoldaba a las personas con las que estaba y, bueno, un poco sabemos, ¿no? Cada persona de qué ideología es o qué cosas le gustan, qué cosas no. Entonces yo me iba amoldando según las personas que tenía a mi lado.
pero no era yo en realidad, no era como yo soy. Simplemente eso me amoldaba. Entonces es eso, deja de validarte por lo que piensen los demás, porque lo único importante es lo que piensas tú de ti misma. Y en ese momento yo no me valoraba nada, tenía una autoestima bajísima y no tenía nada que ver con lo que yo mostrara exteriormente, sino cómo me sentía por dentro. Y entonces, si yo no me valoraba, evidentemente en mi entorno se iba a reflejar. El tercero, tu sensibilidad no es algo malo, simplemente necesitaba aprender a gestionarlo. Y esto lo digo porque siempre, de toda la vida, he sido una niña, una adulta muy sensible en el sentido de que si alguien me contaba algo, era capaz de ponerme a llorar inmediatamente. Es decir, empatizaba muchísimo con las personas, incluso con personas que no conocía de nada, viendo algo en la tele. Era como que soy muy capaz de ponerme en los zapatos del otro. Entonces, siempre pensé que eso era un punto débil. Siempre pensé que esa sensibilidad me hacía débil, me hacía em, frágil, diremos, ¿no? Y con el tiempo, con los años, me he dado cuenta de que en realidad no es una característica muy buena que tengo, que me ayuda muchísimo en las sesiones, en la canalización de información, en las sesiones de mediunidad. Mi maestra de mediunidad es algo que me dijo, que se había dado cuenta desde el primer momento que era una persona muy sensible y que eso me iba a ayudar en mis sesiones de mediunidad, en los contactos, ¿no?, que hiciera. Y en realidad sí lo siento, ¿no? Es como la facilidad de conectar alma con alma. Así es como lo siento yo. Entonces, eso también se lo diría a mi yo del pasado que se preocupaba tanto por ah, si lloraba o si se emocionaba con algo que le contaran o con mis propias emociones, evidentemente. Era am, muy difícil o me resultaba muy difícil en ese momento el gestionar cómo me sentía porque me desbordaban las emociones. Entonces lo que tenía era que hacer eso, aprender a gestionarlas, no el querer ocultarlas. Porque, por ejemplo, no me gustaba nada, nada que me vieran llorar. ¿Qué hacía? Intentaba retenerlo, se me hacía una pelota aquí, sentía como que tenía algo aquí bloqueado por el no querer expresarlo, no querer expresarlo, y llegaba un momento en el que me desbordaba tanto que evidentemente era como un estallido, lloraba de más incluso y todo el mundo se enteraba, lógicamente. Entonces era contraproducente, lo que estaba intentando no servía de nada. Y de lo que se trataba era de aprender a autogestionarme. ¿Qué más? El cuarto, confía en ti siempre. No dudes de tus capacidades, de tu intuición y de todo lo que puedes conseguir. En ese momento, como digo, mi autoestima era nula prácticamente. No confiaba en mis capacidades, en nada, en ningún aspecto. Era como, mm, he tenido diferentes trabajos, ¿no? Y en todos he estado bastante bien valorada, ¿no? Nunca he tenido ningún problema así de que nadie se quejara de que o no hacía bien mi trabajo o que era lenta, cosas así, ¿no? Pero aún así yo nunca me sentía mm, que fuera suficiente. Siempre intentaba dar más, más, más. En el último trabajo en el que estuve, sé que me puse mala precisamente por eso, por mi autoexigencia, el querer dar y dar y dar y demostrar. ¿Por qué? Para nada, porque al final es para nada. Pero era eso, ¿no? El no confiar en mí misma, en mis capacidades y en lo que podía llegar a hacer. Entonces, me lo digo a mí yo del pasado y te lo digo a ti también, confía en ti siempre. Y por último,
que los momentos malos, con el tiempo, tendrán sentido. Tendrán sentido y los verás de una forma muy diferente. Y esto te lo digo también por mi propia experiencia, evidentemente. Eh, He pasado por diferentes cosas a lo largo de mi vida, ya desde la infancia. Esto lo he contado algunas veces, que en el colegio no lo pasé muy bien. Bueno, había gente que no me trataba del todo bien. Y durante muchos años eso se convirtió en algo a lo que agarrarme, ah, como para explicar mi forma de ser, ¿no? Que era muy introvertida, muy tímida, no me gustaba mucho socializar ni abrirme, sobre todo a personas que no conocía, ¿no? El hacer nuevas amistades me costaba muchísimo. Entonces, era la excusa. Es que soy así porque me pasó esto. Y bueno, en realidad sí tiene que ver, pero las cosas no son como son, sino como una las vive, ¿no? Como una las gestiona. Entonces, una otra persona que hubiera vivido exactamente lo mismo que yo podría haber actuado de una forma completamente diferente, haberse autoempoderado, ¿no? El haber cogido fuerza y plantarse y haberlo gestionado de una forma muy diferente. A mí me pasó esto y lo gestioné como supe en ese momento. Lógicamente ahora las cosas serían muy diferentes, pero era una niña y lo gestioné así. Pero es que no solo se trata de eso, sino de otras cosas que me hayan podido pasar a lo largo de la vida y que, claro, cuando lo estás viviendo parece algo horrible, parece que no va a haber solución o parece que eso te va a marcar de por vida. Y al final, ahora viéndolo con retrospectiva, viéndolo desde la distancia, lo veo de una forma muy diferente, porque lo que he pasado me ha ayudado a ser la persona que soy ahora, de la que estoy muy orgullosa. Evidentemente siempre hay cosas que mejorar, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero me siento a gusto con quién soy y cómo soy. Y cuando lo ves ahora con el tiempo, desde otro nivel de conciencia también, se ve diferente. E incluso agradezco el haber vivido lo que he vivido precisamente por eso, porque gracias a mis experiencias, gracias a toda mi historia, estoy donde estoy y soy como soy. Así que bueno, hasta aquí los 5 mensajes que le diría a mi yo del pasado. Me gustaría que me dejaras en los comentarios qué 5 cosas le dirías a tu yo del pasado. Quizás sean estas, quizás sean otras. Si lo compartes entre todos, nos vamos nutriendo y es una manera de reflexionar en comunidad. Me encantaría que me lo dejaras. Y nada, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aportación, bienvenida será. Y nada más, que nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por estar aquí.